¿Qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a esta emisión de Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Yo soy Aide Serrano y hoy, 1 de marzo, miércoles, estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, a través de la señal Maya FM en el 103.5. Y mañana, jueves 2 de marzo a las 5 de la tarde, Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo se transmite en cadena estatal a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en sus estaciones Caribe FM en el 101.9 en Cancún, Riviera FM en el 98.1 que está en Playa del Carmen, Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM, Chetumal FM en el 100.9, desde luego nuestra capital, y Radio Chetumal en el 860 de AM. Y también saludamos a las páginas amigas que nos retransmiten en Facebook: Click Noticias, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún, Caribe Mexicano, Las Noticias del 10 con Ramón Aguilera, Maya Politic Sureste, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Bueno, como saben, Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo pues les trae la actualidad acerca de estos temas que son tan importantes, que estén en nuestra agenda cotidiana, que se conversen en la sobremesa de los y les amigues, de las familias, en las escuelas, porque si no pasa por el conocimiento, por la educación, entonces es muy complicado que nuestra cultura cambie y que desaparezcan las desigualdades. Bueno, pues Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo quiere contribuir con este granito de arena para esta discusión y para este cambio y transformación de la cultura. Por eso hoy vamos a hablar de el silencio cómplice de los hombres, como cuando son testigos de alguna violencia hacia alguna mujer y prefieren callar y mirar a otro lado. También Camila Azul nos va a contar la historia de una mujer extraordinaria que se llamó Dolores Jiménez y Muro, una mujer emblemática, destacada de la Revolución Mexicana. En la actualidad feminista también vamos a hablar de una campaña que lanzaron mujeres en el norte de nuestro país y que se llama Norteñas por la Verdad y la Justicia. Y esta campaña se trata de difundir las historias de mujeres asesinadas y desaparecidas. Asociaciones de mujeres, de feministas, dieron a conocer que esta iniciativa se llevará a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer y durará todo el mes de marzo. En el Círculo de Sabiduría Femenina, la mujer medicina Fabiola Sumano nos va a hablar de la paz y cómo mantenerla, recuperarla para establecer relaciones armoniosas con las y los demás. Y en nuestra entrevista vamos a conversar con Celina Izquierdo. Ella es una experta en temas de género y ella nos va a explicar qué onda, qué es, de qué se trata la desigualdad. Estamos en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Comenzamos. Les acabo de comentar que quisiera que reflexionáramos un poco sobre el silencio cómplice de los hombres. Y bueno, hace unos días estuvo en boca de muchas personas un video que le dio la vuelta al mundo, donde Ursula von der Leyen, quien es la presidenta de la Comisión Europea y una de las mujeres líderes más importantes del planeta, pues no se salvó de la violencia machista. Seguramente vieron este video, se los comenté la semana pasada, pero podríamos pensar que al ser la mujer más poderosa de Europa, está libre de ser discriminada por el solo hecho de ser mujer, pero todo lo contrario. En un evento protocolario, el ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Jeje Odongo, le niega el saludo a von der Leyen. El video le ha dado la vuelta al mundo. Se le llamó el saludo gate. Desde luego, esta ofensa evidenció la violencia machista en las más altas esferas de la diplomacia eurooccidental. Pero no es la primera vez, desde luego. Pero también lo que se volvió viral, y es lo que yo quiero subrayar en esta ocasión, fue el silencio que guardó Charles Michel, quien es el presidente del Consejo Europeo, y que se volvió más evidente cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no dejó de lado la ofensa a von der Leyen e instó a Odongo a saludarla. La omisión de Charles Michel es una muestra clara del silencio cómplice de los hombres que contribuye a las discriminaciones hacia la mujer y que éstas continúen, que se perpetúen.
Pero estas complicidades ya están teniendo consecuencias. En primera, las voces crecen para señalar la connivencia patriarcal y en segundo, se juegan el puesto. Porque en el caso de Michel, su reelección como presidente del Consejo Europeo se ha puesto en duda y hay muchas posibilidades de que no lo logre. Estas muestras públicas de violencia de género son indicadores claros, por supuesto, de la violencia estructural, que son cada vez más visibles gracias a las numerosas protestas de feministas. Pero también dan cuenta del avance en el consenso de considerar estas violencias inadmisibles y desde luego políticamente incorrectas. Las y los políticos se vuelven cada vez más virales por sus expresiones discriminatorias. Al menos las redes los ridiculizan en las redes sociales. Las personas, por supuesto, en las redes sociales. Porque el efecto que todos esperaríamos, todas y todes, sería que dejaran de ser machistas. Pero bueno, algo se avanza. Transitar a la igualdad, al conocimiento de los orígenes, las razones de la violencia de género, pasa necesariamente por la educación, a través de la lectura, de un taller, etc. Y este cambio de cultura exige un cuestionamiento profundo de cómo cada una de nosotras, nosotres y nosotros participa en la violencia, entre otros procesos también como desaprendizajes y deconstrucciones. Pero no se da por generación espontánea. Si las y los políticos se empeñan en negar su obligación y participación en la violencia estructural, las consecuencias serán cada vez mayores, especialmente para las y los políticos que quieran acceder o permanecer en el poder. Muy bien, bueno, pues ahora es momento de ir a la cápsula de Camila Azul Te Lo Cuenta para escuchar la historia extraordinaria de esta mujer revolucionaria que hizo historia y realmente cambió las perspectivas acerca de las mujeres en ese entonces e influyó en hombres tan importantes como Emiliano Zapata. Vamos a escuchar la historia de Dolores Jiménez y Muro. Descubre historias de mujeres extraordinarias en Camila Azul Te Lo Cuenta. Camila Azul Te Lo Cuenta. Hola FemLovers, soy Camila Azul y hoy en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo te voy a contar la increíble historia de una mujer extraordinaria que se llamaba Dolores Jiménez y Muro. Qué bueno que viniste a visitar el campamento del general Emiliano Zapata. Como te podrás dar cuenta, aquí hay mujeres muy valientes, que lo mismo son soldados, coronelas, enfermeras, cocineras, periodistas y maestras. Don Emiliano reconoce que la Revolución Mexicana está hecha tanto por mujeres como por hombres. Eso debe recordarse. ¿Quieres saber cómo una maestra termina siendo parte de una guerra así? Déjame contarte. Yo no fui a la escuela como tú, pero sí aprendí a leer y escribir. Mamá me enseñó en casa. Todos los días nos sentábamos en la mesa del comedor y me enseñaba cómo debía escribirse cada letra. ¡Ay, qué emoción! Sentí cuando pude formar palabras y escribir todas mis ideas en el papel. Luego me volví una gran lectora porque veía a mis papás pasar las tardes leyendo. Yo quise hacer lo mismo. A diferencia de muchas mujeres de la época, pude leer libros sobre cualquier tema, desde política hasta historia. Nunca dejes que alguien te diga lo que puedes o no puedes leer porque eres mujer o eres hombre. Así fue como descubrí lo divertido que es aprender un montón de cosas nuevas y decidí volverme maestra para enseñar. También fui periodista y hasta escritora. ¿Quieres oír algunos de mis versos? Muy lejos, más allá de aquellos montes, bajo otros muy distantes horizontes, de los que desde aquí la vista alcanza. Existen seres que amo con ternura, existe lo que hiciera mi ventura, lo que inspira sueños y esperanza. ¿Te gustaron? A mí también, muchísimo. Yo supe que se acercaba la Revolución Mexicana porque como periodista comencé a trabajar con los hermanos Flores Magón. Ellos escribían para denunciar los horrores del gobierno de Porfirio Díaz. También vi a muchas mexicanas y mexicanos unirse a clubes políticos para pedir democracia y el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.
Ideas nuevas y frescas comenzaron a escucharse en México. Mujeres y hombres valientes levantaron la voz. Nacía un nuevo país. A Porfirio Díaz no le gustó eso. Él quería seguir gobernando el país a su manera. Por eso hizo trampa en las elecciones y mandó a arrestar a Francisco I. Madero para que cambiara el país. También tenía que cambiar el presidente. Entonces ayudé a escribir un documento que se llamó el Plan de Tacubaya. Ahí exigía que les devolvieran a los campesinos todas las tierras que se les habían robado. También que era justo que el horario laboral fuera de 8 horas y que se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas. Por ese documento y porque había pedido públicamente que se reconocieran los derechos de las mujeres, fui arrestada. Aunque estuve en la cárcel, levanté la voz por las mujeres. ¿Sabías que en 1910 el gobierno consideraba que los únicos trabajos para las mujeres eran los de cantar en la calle, vender en los parques o ser artistas? El presidente ignoraba que ya había mujeres en muchos trabajos. Cualquier persona puede ejercer una profesión sin importar su género. Fíjate lo que son las cosas. Cuando salí de la cárcel y la Revolución Mexicana empezaba, organicé grupos de mujeres que luchaban por sus derechos. Eso llamó la atención del gran general Emiliano Zapata y me mandó llamar a su campamento. Nos conocimos. Déjame pensar. A mediados del 1913, él me escuchó hasta que terminé de hablar. Entonces me respondió que estaba de acuerdo conmigo y que él me apoyaría. Ese día entendí que los hombres pueden ser aliados en nuestra lucha, por ser reconocidas y tener más derechos. Así que aquí me tienes, en el campamento. ¿Quieres quedarte y conocer a los soldaderas y a las coronelas? Seguramente tú eres tan valiente como ellas. Dolores Jiménez y Muro fue una de las muchas mujeres que se unieron a la lucha del general Emiliano Zapata durante la Revolución Mexicana. Fue la primera en levantar la voz para pedir que a las mujeres se les pagara lo mismo que a los hombres, en todas las profesiones. Dolores murió el 15 de octubre de 1925 en la Ciudad de México. Esta historia fue sacada del libro de Había una vez mexicanas que hicieron historia, de Pedro J. Fernández. Muchas gracias, Fem Lovers. Soy Camila Azul y hasta la próxima. Bueno, ya estamos en marzo y el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Les encargo bastante que no nos feliciten, no nos regalen chocolates. ¿Por qué mejor no nos regalan una lectura? Por ejemplo, este libro que me gusta muchísimo, que se llama Feminismos para principiantes, de Nuria Varela. Bueno, eso sería muchísimo mejor. No nos feliciten, ¿eh? No se trata de felicitar a las mujeres, se trata de recordar por qué ese día es importante, que fue precisamente un asunto de violencia, de discriminación bien grave hacia las mujeres. Pero bueno, en el MARC va a haber muchas actividades, desde luego va a haber movilizaciones y marchas de mujeres, de feministas, de aliados en Quintana Roo, en México y en todo el mundo. Y a propósito de esto les quiero comentar de Norteñas por la Verdad y la Justicia. Y esta es una movilización de mujeres de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León para difundir las historias de mujeres asesinadas y desaparecidas en los últimos años, para abonar a la memoria y justicia de sus casos. Esto, por supuesto, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, María Guadalupe, que es madre de una joven desaparecida, expresó que ya son 8 meses y no le saben dar razón las autoridades a través de qué pasó con su hija. Así como en estos estados, también en Quintana Roo, hay feminicidios, hay mujeres desaparecidas y esto tiene que terminar. Vamos a estar hablando de esto en este y en todos los programas, de que tiene que desaparecer la violencia estructural, tiene que acabarse los feminicidios. Todas, todos y todas podemos participar en esto. Y bueno, pues México es uno de los países donde más feminicidios se cometen a nivel mundial.
24,352 mujeres se encuentran en estatus de personas desaparecidas hasta este momento. Imagínense ustedes. Bueno, pues exactamente, pareciera que estamos en guerra con las mujeres, que hay una guerra con las mujeres. Y a propósito de la guerra, tenemos que hablar también de la paz. Celebro que nuestra querida Fabiola Sumano, en el Círculo de Sabiduría Femenina, aborde este tema. Vamos a escucharla. Hola, soy Fabiola Sumano y hoy les voy a hablar aquí en Feminismos en Corto y Sin Tanto Rollo de la paz. En estos momentos donde necesitamos reencontrarnos con la paz en el mundo y con la paz en la humanidad, en todas las mujeres, debemos de recurrir a contactar con nuestra paz interior. Es ese sentimiento de equilibrio, de armonía, de tranquilidad, de serenidad que llevamos todos dentro y dentro de nuestro corazón. Es ese sentimiento al que recurrimos cuando vamos a tomar una decisión y no reaccionar de una manera impulsiva, sino que reconectar, tomar unas respiraciones, contactar con nuestra paz y desde ahí tomar la decisión para no herirnos a nosotros mismos y no herir a los demás. La paz es algo que todos tenemos a nuestro alcance, que podemos ir a la naturaleza. La naturaleza es tan amorosa que siempre nos va a dar esa sensación de paz. Podemos ir a un espacio, recordar un momento feliz en nuestros corazones y contactar con esa paz. Y en este momento, donde la paz es muy importante, está en nosotros transformar, porque si nosotros generamos paz en nuestro interior, esa vibración de paz va a crecer y va a tejer una red y nos vamos a unir todos con esa vibración tan elevada que es la paz y vamos a poder elevar y levantar la frecuencia y la vibración de la humanidad para de ahí ir recuperando la paz. Y la paz en nosotros mismos es que sea la paz nuestra bandera, que sea la paz esa forma de comunicarnos con los demás. Es algo muy hermoso, es algo muy necesario estar en paz, vivir en paz, promover la paz en el mundo, en las familias, en las relaciones, en las amistades, en todo lo que nos rodea. Promover la paz es un gran trabajo, una gran misión para todos los seres que vivimos en este momento, en este planeta y unidas todas nosotras mujeres podemos llevar paz a nuestras familias, llevar paz y enseñarles la paz a nuestros hijos. Aún dentro del caos podemos generar la paz. Y yo les invito a poner en práctica la paz, a buscar estar y contactar con esa serenidad en su interior, tomarse unos instantes, unos minutos para respirar y desde ahí conectar con la paz, visualizar la paz en todo lo que nos rodea y proyectarla para ir salvando a la humanidad y a nosotras mismas de esas energías que no corresponden. Y les recuerdo siempre que cuando las mujeres se unen suceden cosas grandes y que si permanecemos unidas cada día seremos más fuertes. Muchas gracias y hasta la próxima. Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, con Celina Izquierdo, una mujer muy reconocida y relevante de la escena de Quintana Roo. Ahora voy a presentarla un poco más apropiadamente de acuerdo a su biografía. ¿Cómo estás, Celina? Muchas gracias, Aidem. Estoy muy bien. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti. Vamos a conversar con ella sobre un tema muy importante que es la desigualdad. Bueno, Celina Izquierdo es madre de 3 hijas e ingeniera civil por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella se ha desempeñado como encargada del despacho de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad del Caribe. Es colaboradora de la misma universidad desde su fundación. Dirigió el Observatorio de Violencia Social y de Género desde el 2006. Dirigió el Observatorio Urbano Local de Cancún desde 2008.
Durante 12 años ha colaborado y dirigido investigaciones en los ejes temáticos con enfoque de derechos humanos y desde la perspectiva de género, violencia, igualdad, desarrollo social, políticas públicas. Entre los temas abordados se encuentran delitos sexuales, suicidio, trata de personas, violencia de género, educación, inseguridad y hasta allí. También es integrante del Consejo Consultivo de Cancún, integrante del Consejo Directivo de Ciudadanos por la Transparencia, coordinadora del programa Consejo de Mujeres Jóvenes de CONALEP, articulista semanal de Radio Fórmula y participante en la primera edición TED de Cancún. Muy bien, muchísimas gracias, Celina Izquierdo. ¿Por qué es importante hablar de desigualdad? Mira, la desigualdad es esa condición en la que las personas empiezan una carrera desde lugares distintos. La meta es la misma, pero el lugar desde donde empiezas, si fuera un maratón, el lugar desde donde empiezas es distinto. Ahí es como la imagen más clara de la desigualdad. Por eso es importante hablar de desigualdad, porque pareciera que todos tenemos y todas tenemos que hacer el mismo esfuerzo para llegar a la misma meta, pero mucho depende desde dónde salimos, qué tenis traemos, si desayunamos o no, si hemos sido entrenados y entrenadas o no. Entonces, bueno, una verdadera carrera se hace cuando hay condiciones de igualdad entre todos aquellos y aquellas que vayan a participar. Por eso es importante hablar de desigualdad, porque estamos acostumbrados a carreras donde pareciera que lo único importante es quién llega a la meta y no reflexionar desde qué punto y en qué condiciones se da esa carrera, ¿no? Por eso me parece muy importante, porque hay una cultura, una costumbre de que esto así es, ha sido siempre, históricamente. No le busques más, ¿no? Ahora, la desigualdad es un concepto que se asocia siempre a las mujeres. ¿Por qué es importante asociar la desigualdad con las mujeres? Porque es la desigualdad más evidente, ¿no? Es la desigualdad más evidente. Pero la perspectiva de género, y luego vamos a hablar de ello, y además en tu programa se ha hablado mucho, te permite no solamente observar la desigualdad entre mujeres, sino entre indígenas, entre personas que tienen diferentes capacidades, entre personas que tienen diferentes edades, entre personas que tienen diferentes prácticas sexuales, entre personas que tienen diferentes nacionalidades, que nacieron en diferentes colonias. Es decir, la desigualdad es mucho más allá, pero la más evidente, la que tenemos enfrente en todas las colonias, en todas las etnias, en todos los países, en todos los colegios, en todos los espacios, es la que se da entre hombres y mujeres. Por eso es importante saber que se da en todos estos ámbitos, pero reconocerla en el que estás, ¿no? O sea, reconocer, decir, no, eso es un asunto de allá de los pobres. Sí, también. No, ese es un asunto de allá en el colegio militar, también. Pero reconocerla en tu ámbito, eso es muy importante. Y en tu ámbito hay hombres y mujeres y tienen, en todo caso, desempeños y condiciones desiguales, que son las que hay que atender en el ámbito propio, para que atendidas en el ámbito propio, esta posición de igualdad pueda ser compartida en otros ámbitos. Es por eso importante. Ok, me gusta mucho el ejemplo que pones de una carrera. Es como una imagen que cualquiera puede tener claramente en su cabeza, ¿no? Como sales de la meta y cómo llegas, pero en qué condiciones sales de la meta y cómo también transcurre esa carrera del principio, de la salida, hasta el final. ¿Nos podrías poner un ejemplo de desigualdad en cuanto a las mujeres y los hombres, utilizando este mismo ejemplo de la carrera? Es decir, la desigualdad se presenta en el ámbito político, laboral, educativo. Escoge el que quieras o si quieres uno de cada uno para que quienes no están muy familiarizados con estos temas de desigualdad, de perspectiva de género, los puedan identificar en lo cotidiano. Voy a ir a uno muy elemental.
que tiene que ver con manejar. Hace tiempo, cuando había un coche y los hijos ya estaban en la adolescencia, y quienes nos escuchan quizá lo puedan reconocer, empezaba a manejar primero el hombre y un poco después o mucho más tarde la mujer, ¿no? O sea, porque se creía que el hombre pues podría ir más. Pero eso parece ser que ya esa brecha se ha ido cerrando, hoy hombres y mujeres. Por eso se decían, ay, estas viejas no saben manejar. No es eso, es que aprendimos a manejar más tarde y manejar es cuestión de habilidades. Entonces, si aprendes entre más tarde aprendes a manejar, tus habilidades son menos. No es un asunto de sexo, es de cuándo aprendiste a manejar. Apareciera que ahí ya la brecha ya se ha ido cerrando, pero les comparto un ejemplo en el que parece que no. Cuando una mujer tiene que ir al taller, tiene que ver con el asunto carro manejar, siempre dice, ay no, que me acompañe un hombre, porque si no el del taller mecánico me va a engañar, me va a decir, no, señor, esto tiene, bla, bla. Y como yo no sé de carros, entonces el lenguaje del taller mecánico es un lenguaje todavía muy masculinizado. Es preferible que vaya un hombre que le diga, no, eso no es de frenos, eso es del acelerador, ¿no? Para que no se chamaquen a alguien que no sabe, porque las mujeres en general no supimos de aquello, que el papá te decía, mira, te voy a abrir el cobre, esta es la bujía, así se hace, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos habilidades diferentes. Donde no hemos estado, donde no tenemos experiencia, es muy fácil que te chamaquen. Ahora, después de este ejemplo tan chimpleto, me voy a la política, a los 3 puntales del ejercicio del poder, a la política, a la iglesia y al militar, ¿no? A final de cuentas, estas 3 y las leyes, 4, son los espacios de ejercicio del poder principales que se asientan en las sociedades. Entonces, me voy a ir creo que a los ejemplos más drásticos. En la iglesia, ¿no? Que tiene tanta repercusión, que tiene tanto impacto en la vida de las personas y de las sociedades, aunque algunas de las personas asuman que yo no soy religioso, no soy practicante, de todos modos la iglesia tiene un poder muy importante en la comunidad. Al no tener mujeres, digamos, que no solo en practicantes, sino dentro de la estructura, bueno, se acuerdan cosas tremendas contra las mujeres, como que ellas son las portadoras del pecado original, ¿no? Entonces, ¿por qué se acusa a las mujeres? Pues porque no estaban en la mesa de la discusión cuando dijeron, a ver, ¿quiénes son los portadores? Ah, pues las que no están las mujeres, ¿no? No somos las portadoras del pecado original, pero eso ha trascendido siglos y hasta la fecha no estamos para poder discutirlo. Y esta visión religiosa trasciende muchas culturas y nos pone en condiciones de desigualdad. Dejo esa aparte, independientemente de las religiones, y me voy a la militar. Es probable que hubiera mucho menos ejercicio autoritario, drástico del poder, de la fuerza bruta de unas naciones contra otras, dentro de una misma nación de unos contra unos pueblos, es decir, todos estos ejercicios violentos que históricamente hemos vivido, si en las milicias hubiera mujeres. Es un asunto absolutamente masculinizado, absolutamente masculinizado. Y no es porque las mujeres sepamos negociar más que los hombres, todos deberíamos saber negociar igual, sino es porque se complementan 2 visiones. Entonces, mientras en la iglesia haya solamente en la alta jerarquía puros hombres, y entre los militares solamente en las altas jerarquías mujeres, y alguna enfermera, y alguna encargada de prevención de seguridad, ¿no? Mientras no permee sobre las jerarquías, no solamente las mujeres, sino una visión de género y de derechos de las personas en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, pues estos 2 puntales de la mesa, esa mesa va a seguir de lado, ¿no? Porque estos 2 puntales son muy importantes. Bueno, íbamos con la tercera pata, ya íbamos con la militar, ya habíamos abordado la militar, ya habíamos hablado de la iglesia, de las religiones sobre todo, y estábamos con la tercera pata, que es el ejercicio del poder. Y esto viene muy a colación en este momento en Quintana Roo, porque al parecer muchas mujeres, ¿no? Están dentro de las candidaturas a los puestos políticos. Ojo, el que seas mujer no quiere decir que tengas una visión ni de perspectiva de género ni de derechos humanos. Entonces, no estoy hablando nada más de mujer, de ponerle falda, porque en ese caso, pues le ponemos faldas a los hombres, de todos nos van a hacer lo mismo, no se trata de eso. Pero con otra visión, con una visión desde la perspectiva de género, ahí la política a mediano plazo va a empezar a cambiar, ¿no?
Y en la familia, que es sumamente muy importante, es cómo establecemos condiciones de igualdad y no solamente para lavar los pañales, ni cambiar los pañales o lavar los trastes, sino para el ejercicio de los recursos, de las decisiones importantes, de los planes de corto y mediano plazo y de las aceptaciones de los lugares que cada quien tiene. Entonces, bueno, estos son los 4 puntales en donde la mesa, ¿no? Cuando está de un lado, de otro, y donde nada fino puede sostenerse, porque mientras no haya estos equilibrios va a haber una enorme desigualdad, aunque estemos tan acostumbrados culturalmente a ella. ¿Qué es lo que tocaría? Que en el ámbito en el que estoy, tengo una familia, tengo un trabajo, voy por la calle, en el ámbito donde soy investigadora o no, soy maestra, el ejercicio que tenga, pueda observar si las otras mujeres y los otros hombres que me acompañan están ejerciendo posiciones de poder en contra, ¿no? De algún otro o de alguna otra, y entonces tener una posición para nivelarlas. Es decir, si yo voy por la calle y veo que una mamá le está agarrándonos a su propio hijo, tengo posibilidad de decir, hey, no es que yo soy su madre, sí, pero él es un ser humano. Entonces, donde veamos que hay una posición de desigualdad, muy inteligentemente poder intervenir, porque cuando no intervienes y dices, bueno, ese es asunto de otros, es cuando las sociedades empiezan a descomponerse muchísimo. Y en nuestro ámbito veríamos que hay muchas cuestiones que se están descomponiendo porque no intervenimos, porque no las visibilizamos para intervenir y procurar mejores condiciones para las demás personas. Te pongo un ejemplo. En Benito Juárez hay una pobreza extrema, ¿no? Siendo un municipio importantísimo en el turismo, en la iglesia, hay una pobreza extrema, de tal manera que hay miles de personas que no tienen acceso a alimentación de manera constante y segura. Tenemos que ver esas cosas, ¿no? O sea, permitirnos visibilizar estas desigualdades drásticas para poner el dedo ahora en los procesos electorales de decir, a ver, ¿quién pone un plan para que eso cambie? Y entonces esa visión me permita, si es que alguno pone un plan o alguna pone un plan, porque puede ser que no ponga nada, ¿no? Que no aporte nada a la discusión, pero entonces decidir nuestro voto y participación política a partir de observar quién podría ser la mejor pieza para disminuir esas desigualdades. Pero se hace en el proceso electoral solamente. Digo que en el diario, hombres y mujeres, podríamos tener una visión cada vez más aguda para compensar desigualdades. ¿Es difícil? Habrá quien diga, no, ni meterse, no, pero es que eso siempre ha sido así, no, yo no, sí, pero ahí hay pero esta desigualdad se construyó históricamente porque muchas personas no hicieron lo que les tocaba hacer y por eso ha ido creciendo. De ahí que tenemos enfrente la pregunta es, ¿estás en condiciones de dejarla crecer? ¿O estás solo en condiciones de dejarla crecer y pues ahí como sea la cosa? ¿O estás en condiciones de hacer cambios permanentes, constantes, aunque sean pequeños, por disminuir la desigualdad que está frente a ti, que está frente a tus ojos? Esa es una cuestión absolutamente personal y no me meto con toda la estructura, claro, lo económico, ¿no? Que va mucho más allá. Pero ahí hay maneras de intervenir. Ahora, me gustaría que nos sugirieras algunas formas de identificar en lo cotidiano esas desigualdades, porque yo no estoy tan segura que la gran mayoría de la gente lo tenga claro. Es decir, todas, todos y todes nacimos en este sistema patriarcal y no todo mundo ha transitado en esta deconstrucción o puede identificar las desigualdades para poderse indignar, por lo menos, para poderse molestar y luego para poderlas cambiar. Ya nos has puesto un ejemplo bien grave acerca de la pobreza extrema que tenemos en Cancún, en Quintana Roo y en todo México y todavía muchas partes del mundo. Pero, ¿qué otros ejemplos nos podrías poner así en corto, sin tanto rollo, para que cada quien de la audiencia que nos están viendo y escuchando pudieran decir, esta desigualdad está enfrente de mí, la voy a considerar inaceptable y
en el mejor de los casos, me mueva a cambiarla o a sugerirle a quienes estén involucrados a cambiarla? Mira, me parece que una de las prácticas más generalizadas en esta época del aislamiento y de la pandemia ha sido ver televisión y ver series y ver películas, ¿no? Eso es prácticamente todo el mundo dice, ¿ya viste? ¿No? Es una práctica muy generalizada. Mi invitación sería a cuando hagas esto, puedas preguntarte qué roles juegan los hombres y las mujeres en esa película o en esa serie. ¿Cómo son físicamente? ¿Quiénes los representan? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuáles son los diálogos? ¿Quiénes son los inteligentes? ¿Quiénes son? O sea, o sea, ver una película desde atrás, como desde la mente de atrás y no solo desde los ojos. Porque esos son grandes ejemplos de dos cosas, de cómo se mueve la sociedad y de cómo quieren que se mueva la sociedad. Porque ahí hay roles, porque ahí hay estereotipos machacadísimos que por estar en una pantalla los valida quien está acá, ¿no? Entonces, es un ejercicio de ir validando unos roles tremendos, ¿no? De lo que hacen los hombres y las mujeres y de quién son unos y nosotros. Y bueno, y uno dice, no, pues es que es mi descanso, estoy divirtiéndome, realmente es un pasatiempo. Pero ahí hay una introyección importante del ejercicio de esos roles. No los invito a cambiar de actitudes más que a observar de esa misma práctica que se hace, hombres, mujeres, e incluso compartirlo con quien estás viendo, haciendo este espacio de relax con los hijos o con los jóvenes, incluso reflexionar. ¿Qué pasa ahí con los estereotipos de género, con los estereotipos de color, con los de raza, con los económicos? Ahí es más fácil ver en otros que en vernos en nosotros, pero en algún momento podríamos estar viendo y luego cotejarlo con mi hacer diario. O sea, qué tanto eso transmina en mi trabajo, en el oficio que hago, en la forma en la que hablo, cómo me dirijo a los demás, a las demás, ¿no? Es un ejemplo, digamos, ¿no? Cotidiano. Sí, muy sencillo y está al alcance. Yo hacía algo similar con mi hija cuando podía ver con ella la televisión o algún video, en particular algo que estuviera relacionado con el mundo de la música, y le señalaba cómo las mujeres en general están semidesnudas, ¿no? Es como el atuendo generalizado. Y los hombres cubiertos de un montón de ropa. Entonces, una mirada crítica, como tú dices, desde atrás, no solamente con los ojos, sino una mirada que sería con perspectiva de género también, para poder observar cómo se presentan a las mujeres. Yo recordaba también, acababa de ver una película donde ella es llorona, es, no sé, muy sentimental y los hombres siempre en control, cómo esto ha ido perpetuando precisamente los roles de género. Celina Izquierdo, dinos en qué, porque todo esto pareciera como muy claro, pero pienso que con una pregunta sí podríamos abonar a la claridad. ¿En qué nos beneficia combatir o desaparecer, visibilizar estas desigualdades? ¿En qué nos beneficia a la sociedad en general? ¿Sí nos beneficia o solo le va a beneficiar a las mujeres? Porque he oído comentarios de hombres que dicen, ¿y para qué quieren llegar a gobernar? Mejor que se queden en la casa, cuidando a los hijos. ¿Quién los va a cuidar? ¿En qué nos beneficia avanzar en la igualdad? No sé si las personas que hacen estos comentarios validen la libertad. Es decir, cuando hay desigualdad, yo no puedo ejercer plenamente mi libertad, ¿no? Y entonces necesitamos ser iguales para realmente ejercitar nuestra libertad, porque la desigualdad hace que algunas personas, para empezar, casi la mitad de la población, y si sumamos además a otros de otras condiciones, los de condiciones económicas más bajas, los de condiciones físicas distintas, los de lugar de nacimiento no tan populares, todas estas personas que vivimos en condiciones de desigualdad, no podemos llegar a la meta de esa del listón rojo. No podemos. Entonces, la carrera no tiene chiste porque está siendo entre unos que siempre ganan. Una verdadera carrera de verdaderos atletas es
cuando te mides con iguales. Entonces pareciera que quien se opone a la igualdad es que realmente tiene miedo, y puede ser eso, que diga, ¿y para qué quieres ser iguales? Simplemente para competir, simplemente para ejercer la libertad de llegar hasta donde yo quiera, porque en el momento actual las personas no pueden llegar hasta donde sus capacidades, porque sus capacidades están limitadas por su condición. Entonces, y reconocer, además, no estoy hablando solamente de los hombres, me gustaría que los hombres pudieran observar que incluso como hombres tienen enormes desventajas en esta sociedad tan desigual. Les cuesta más trabajo reconocer, porque de alguna manera, bueno, tienen algunos privilegios, algunos, no todos, pero si se compararan verdaderamente con otros hombres que tienen todavía más privilegios, podrían entonces tomar una actitud o una postura de también trabajar por condiciones de igualdad. Hoy en día muchos hombres lo hacen, lo han reconocido, y eso abona para la igualdad. Pero necesitamos, porque a final de cuentas, lo que necesitamos son hacer cambios estructurales, y los cambios estructurales requieren de la participación de un amplio grupo de convencidos de que la igualdad es mucho mejor para el desarrollo de las capacidades personales y de la sociedad. Es difícil, muy difícil imaginar una sociedad igual, como es muy difícil imaginar un político honrado. O sea, a ver, imagínate un político honrado. No, pues está canijo, porque tenemos muchas prácticas de personas que hacen política en las peores condiciones. Pero les pregunto, ¿cómo nos sentaría un político o una política absolutamente honrado en quien pudieras confiar? Que realmente a los del deporte los diera el deporte, a los de educación les diera todo para educación, para la ciencia, para la cultura, para el arte. O sea, ¿te imaginas las capacidades de niños, niñas y adolescentes que pudieran manifestarse si quien dirige realmente fuera una persona justa, amplia, con estas facultades? Bueno, eso sería un poquito de lo que podría ser una condición en donde pudiéramos tener igualdad, libertad, posibilidades económicas para una sociedad. Si se pueden imaginar un Estado con un gobernante y con una estructura así, no solo por 6 años, sino de manera permanente, podríamos estar pensando en que realmente para los chiquitos y para los muy adultos necesitamos construir esas condiciones de igualdad, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Celina Izquierdo. Estamos llegando ya a la parte final de esta conversación acerca de la desigualdad. ¿Algo más que quieras agregar? Mira, la desigualdad y la violencia contra las mujeres y las condiciones en las que están las mujeres hoy ha tenido un tejido histórico muy profundo. Tiene que ver con política, con filosofía, con leyes. Y en esta conversación no he querido meterme a eso. He querido, porque necesitaríamos como mucho más tiempo. Mi intención es simplemente sensibilizar a quienes nos escuchan para lograr mejores condiciones desde donde estamos. Parece sencillo, pero no lo es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Celina Izquierdo, por tu tiempo, por compartir tu conocimiento sobre este tema en el que hay que seguir insistiendo, indagando, visibilizando y, como bien dices, sensibilizando. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad, Aide, y saludos a todos y a todas. Gracias. Bueno, pues esta fue la entrevista con Celina Izquierdo y hablamos de este concepto de la desigualdad que pareciera, pues, ya del común denominador o de dominio público, pero ya vimos que no tanto. Esperemos les haya gustado el programa de hoy. Yo soy Aide Serrano y le quiero dar las gracias a Grupo Origen, desde luego también al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, a Osvaldo Ramos en los controles técnicos, a Diego Ramírez en la edición de video, a Sabina Costa Serrano en la producción, a Ramón Aguilar Fernández, director de Pulso Sur, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, a Silvia Peraza, directora de QR Noticias, a Rocío Santos, directora de Mujer Total, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Marta Silva, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, Aide Serrano. Hasta la próxima.